Buenas tardes con todos, chicos y chicas. Vamos a iniciar este ciclo. Vamos a comenzar, perdón, esta clase. Vamos a comenzar esta clase. Eh, Nos toca ver ahora el movimiento rectilíneo uniformemente variado, más conocido como el famoso MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, ¿qué entendemos por el movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV? Nosotros la semana pasada estudiamos el famoso MRU. En el MRU hemos dicho que la velocidad es constante. Hemos dicho que los cuerpos recorren longitudes iguales en tiempos iguales. Pero ¿de qué trata el MRV? El MRV, para empezar, es un movimiento en el cual la velocidad va a cambiar. Quiero que te des cuenta cómo va a cambiar. Tenemos acá tenemos un observador y tenemos pues un chiquitín que está cambiando su posición y vamos a ver cómo sería ese cambio de la velocidad. Digamos que todo esto vendría a ser el desplazamiento, es decir, el chiquitín va a cambiar su velocidad desde un punto llamado posición inicial, es decir, desde acá vendría a ser la posición inicial hasta este otro punto llamado posición final. Entonces tenemos un cambio de la posición inicial hasta la posición final. Para ello hay un desplazamiento. Entonces pasa un segundo, 2 segundos y 3 segundos. Primero la velocidad vale 2 metros por segundo. Yo me doy cuenta que la velocidad es 2 metros por segundo, ¿ya? Ahora, en lugar de que este cuerpo pues permanezca con esa velocidad, resulta que luego de un segundo la velocidad es 4 metros por segundo. Es decir, el chiquitín ha aumentado su velocidad. De lo que era 2 metros por segundo, ha aumentado su velocidad a 4 metros por segundo. Para eso ha invertido un segundo. Luego, él ahora su velocidad va a ser de 6 metros por segundo. Ajá. Entonces, ahora su velocidad es de 6 metros por segundo. Si te das cuenta, este pequeñín está corriendo y su velocidad cada vez está aumentando más. Es decir, la velocidad aumenta más. Cada vez que la velocidad va incrementando, a eso se le llama movimiento acelerado. Cada vez que la rapidez va aumentando. ¿Está bien? Entonces tenemos ahí un movimiento acelerado, movimiento en el cual la velocidad pues va aumentando. Perfecto. Sin embargo, vamos a ver. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué ocurre si ahora pasan 2 segundos? O sea, mira, ha pasado un segundo para que la velocidad cambie de 2 a 4. Luego ha vuelto a pasar un segundo para que la velocidad cambie de 4 a 6. ¿Qué ocurre si ahora pasan 2 segundos? O sea, si ahora pasan 2 segundos, entonces la velocidad va a cambiar de 6 a 10. ¿Y por qué ahora la velocidad cambiaría de 6 a 10? ¿Qué está pasando? Bueno, resulta que ahora, al pasar 2 segundos, pues la velocidad aumenta en 4. ¿Por qué? Porque ha pasado más tiempo. Cuando pasaba solamente un segundo, la velocidad aumentaba en 2. Pero ahora que ha pasado 2 segundos, entonces la velocidad ahora aumenta en 4. ¿Te das cuenta, no? Entonces, cuando pasa un segundo, aumenta en 2. Cuando pasan 2 segundos, aumenta en 4. Hmm, interesante, interesante. O sea, si pasan 3 segundos, entonces, ¿en cuánto aumenta? Allá. Si pasan 3 segundos, entonces va a aumentar en 6. Es decir, ahora la velocidad sería 16 metros por segundo. ¿Te das cuenta? Entonces, definitivamente, en este movimiento la velocidad no es constante. Es una velocidad en la cual
es un cambio en el cual la velocidad va a justamente a ser progresivo, va a ir cambiando según el tiempo que va transcurriendo. A mayor tiempo, pues más es el cambio de la velocidad. Correcto. Muy bien. Entonces, es importante tener presente ese detalle. Correcto. Vamos a ver. Ahora, ¿qué colocamos acá? Colocamos que lo que tú tienes que darte cuenta en este movimiento es en cuánto cambia la velocidad, pero no en 2 segundos ni en 3 segundos, sino en cuánto cambia la velocidad, pues, en un segundo. ¿En cuánto cambia la velocidad en un segundo? Muy bien. ¿Ah? Si te das cuenta, en un segundo, la velocidad cambió en 2 metros por segundo. A eso se le llama aceleración. 2 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración. ¿Qué es lo que te indica a ti la aceleración? ¿Cuánto cambia la velocidad por cada segundo? ¿Está bien? ¿Cuánto cambia la velocidad por cada segundo? Entonces se observa que esa aceleración es constante, porque por cada segundo la velocidad cambia en lo mismo. Por cada segundo la velocidad aumenta en lo mismo. ¿Está bien? Por cada segundo la velocidad aumenta en lo mismo. Muy bien. Entonces, la velocidad aumenta en lo mismo por cada segundo. Implica decir que la aceleración es constante. Si alguien te pregunta, pues, ¿qué cosa significa 2 metros por segundo al cuadrado? Tú le respondes, significa que la velocidad está cambiando de 2 en 2 por cada segundo. ¿Perdón? De 2 en 2 por cada segundo. ¿Bien? Entonces, ese sería lo importante. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo se calcula esa aceleración? Tenemos que la aceleración sería la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Muy bien. Entonces, siempre que tú quieras encontrar una aceleración, vas a restar la velocidad final, que es Vf, menos la velocidad inicial, que es V sub 0, y esto multiplicado por el tiempo, ¿no? Delta de t le ponemos tiempo. Claro que sí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más podemos ver? Decimos lo siguiente. Si la aceleración y la velocidad son vectores paralelos, entonces el movimiento es acelerado. Si la aceleración y la velocidad son vectores paralelos, entonces el movimiento es acelerado. ¿Está bien? El movimiento es acelerado. Muy bien. ¿A qué nos referimos con movimiento acelerado? ¿Qué cosa es eso? ¿De qué trata? ¿De qué es? Vamos a ver. Bueno, esta situación vendría a ser así. Por ejemplo, acá tenemos, está corriendo, ¿no?
tenemos pues lo siguiente. Esta es la aceleración. Fíjate que la aceleración va en la misma dirección y sentido de la velocidad, ¿no? La aceleración va en la misma dirección y sentido de la velocidad. Perfecto. Entonces, acá tenemos la velocidad vale 4 metros por segundo, la aceleración vale 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, decimos lo siguiente. Pasa un segundo. ¿Mm? Muy bien. Y ahora sería 7 metros por segundo, ¿no? Ahora sería 7 metros por segundo. ¿Te das cuenta? Ahora, pasa otra vez un segundo y ahora esto sería 10 metros por segundo. Y ahora sería 10 metros por segundo. ¿Te das cuenta entonces que la velocidad está cambiando, está aumentando de 3 en 3 por cada segundo? ¿Pero por qué? Porque así te lo indica, ¿sí o no? Porque así te indica esa aceleración. La aceleración te dice que es 3 metros por segundo al cuadrado, entonces eso implica que la velocidad tiene que cambiar de 3 en 3. La velocidad tiene que cambiar de 3 en 3. Muy bien, ese es el detalle entonces de una aceleración. 3 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora tenemos por acá, bien, en un movimiento acelerado, la rapidez aumenta su valor. ¿Ya? En un movimiento acelerado, la rapidez aumenta su valor. Ahora bien, tenemos qué ocurre si la aceleración y la velocidad son vectores antiparalelos. Si la aceleración y la velocidad son vectores antiparalelos. ¿Eso qué cosa quiere decir? Por ejemplo, tenemos acá, ¿ya? Tenemos acá un chiquitín que está moviéndose con 8 metros por segundo, pero la aceleración va en 2 metros por segundo al cuadrado hacia la izquierda, como te estás dando cuenta, ¿no? 2 metros por segundo al cuadrado hacia la izquierda. Fíjate entonces cómo va cambiando, ¿te das cuenta? Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Pasa un segundo, ahora sería 6 metros por segundo, ¿no? Pasa un segundo, ahora sería 6 metros por segundo. ¿Te diste cuenta? O sea, ha ido cambiando de 2 en 2 por cada segundo. O sea, vuelve a pasar un segundo, ¿ya? Y ahora sería 4 metros por segundo. Y ahora sería 4 metros por segundo. Bueno, ¿no? Entonces, ese sería el detalle, pues, de este movimiento. En un movimiento desacelerado, la rapidez disminuye su valor. Correcto. Muy bien. Entonces, esa sería la función de una aceleración. Y esa es la idea, ¿ya? Muy bien. Esa es la idea, pues, de una aceleración, de un movimiento acelerado y de un movimiento desacelerado. Muy bien. Vamos a ver. Veamos lo siguiente.
¿Cuáles son las fórmulas que vamos a usar en este movimiento? ¿Cuáles son las fórmulas generales del movimiento rectilíneo uniformemente variable? Vamos a ver. Tenemos lo siguiente. Acá tenemos, vamos a asumir primero que el movimiento es en el eje X. Asumiremos que el movimiento es en el eje X. ¿Está bien? Entonces tenemos lo siguiente. Ahora vamos a colocar algunos nombres. L es el punto en el cual comienza. Le vamos a llamar posición inicial. ¿Qué es la posición inicial? Fácil. El punto en el cual comienza el movimiento. Se llama posición inicial. ¿Cierto? Muy bien. Él va a ser la posición donde termina de analizar el movimiento, o sea, la posición final. Posición final, punto donde termina de analizar el movimiento. ¿Está bien? Vamos a ver. Entonces, tenemos por acá posición inicial, posición final, tenemos el desplazamiento. El desplazamiento es el cambio de posición, o sea, cuando va desde una posición inicial hacia una posición final. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Ahora, tenemos acá la velocidad inicial, tenemos por acá la velocidad inicial y tenemos por acá la velocidad final. ¿Sí o no? Tenemos por acá la velocidad inicial y tenemos por acá la velocidad final. Muy bien. Aceleración, tiempo. Aceleración, tiempo. Vamos a colocar el nombre acá de las formulitas, ¿ya? Vamos a colocar acá. Primero, tenemos la primera fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Esa sería la primera fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Bien. La segunda. Tenemos desplazamiento es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Desplazamiento es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Bien. Tenemos lo siguiente. La tercera. La tercera dice, desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. 4. 4. Rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado
más 2 veces aceleración por el desplazamiento. La rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Bien? Regla de signos. Todo vector a la derecha positivo y vector a la izquierda negativo. Estas serían las 4 fórmulas generales, chicos, que ustedes deben recordar. Esas formulitas generales ustedes deben recordar. A ver, mira, yo sé que de repente puede parecer un poco complicado, ¿ya? Porque son 4 fórmulas, ¿sí o no? Pero quiero que te des cuenta de algo. A cada fórmula le falta una cosita. Por ejemplo, si yo pongo acá lo que le falta, ¿ya? Si yo pongo acá lo que le falta, colocaría lo siguiente. Por ejemplo, a la primera fórmula, ¿qué es lo que le falta? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ah, pues, le falta el desplazamiento. ¿Sí o no? No hay desplazamiento. O sea, delta de X, desplazamiento, no existe. No hay desplazamiento. Al valor del desplazamiento te comento que se le llama distancia. Algunos le ponen la letra D, no hay problema. ¿Ya? Entonces, esto es lo que le falta. A la segunda, tiene desplazamiento. Es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Lo que no tiene es aceleración. Lo que no tiene es aceleración. A la segunda fórmula le falta la aceleración. A la tercera fórmula, desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ah, bueno, a esta tercera fórmula lo que le falta es la velocidad final. No tiene velocidad final. Vos te das cuenta. La cuarta fórmula, la final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Lo que ella no tiene es tiempo. A ella le falta tiempo. Entonces, si te das cuenta, a cada una de las formulitas les falta una cantidad física determinada. ¿Sí o no? Ahora, otra cosita importante, ya, otra cosita importante es lo siguiente. Bueno, nosotros también siempre vemos que cada una de las fórmulas tiene su determinada velocidad inicial. Todos tienen su velocidad inicial. Eso significa que si no tienes de dato la velocidad inicial, entonces el problema no te va a salir. ¿Está bien? El problema no te va a salir. A no ser que el problema te diga que el cuerpo parte del reposo. Si tú escuchas la palabra reposo o lees la palabra reposo, entonces el reposo solo significa una cosita en este movimiento, que la velocidad inicial vale cero. ¿Está bien? Reposo significa que la velocidad inicial vale cero. Ya. Ahora, eh, otro detalle importante. Cuando nosotros resolvemos un problema, tenemos que asumir que este movimiento es a la derecha. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasaría si es un movimiento desacelerado? Si va a la derecha, entonces la aceleración va a ir a la izquierda. ¿Sí o no? Entonces yo tendría que ponerle signo menos acá. Por eso es que algunos utilizan un famoso método práctico. Cuando es acelerado le ponen más y cuando es desacelerado le ponen menos. O sea, más cuando va eh, aumentando la velocidad y menos cuando disminuye. Siempre y cuando tenga aceleración. ¿Sí o no? O sea, vamos a decir lo siguiente. Como acá tenemos en el movimiento acelerado, le ponemos a la aceleración pues signo más. ¿Sí? Pero si por alguna razón el movimiento es desacelerado, entonces yo tendría que ponerle a la aceleración signo negativo. Entonces, eso significaría acá colocar menos, o acá colocar menos, o acá colocar menos. O sea, cuando el movimiento sería desacelerado, entonces, como por convención yo lo estoy poniendo hacia la derecha todo, simplemente si es desacelerado, la aceleración iría a la izquierda, sería negativa. ¿Está bien? Muy bien. Se crasheó. ¿Qué es crasheó? Ya, bueno. La fórmula 2. Bueno, solamente en la 2 dice desplazamiento es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. O sea, es tener velocidad final más velocidad inicial sobre 2 multiplicado por el tiempo.
desplazamiento es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. ¿Bien? Desplazamiento es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Así de simple, ¿correcto? Desplazamiento es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. En la tercera fórmula es desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Bien. Esa sería entonces la formulita en ese ejercicio. Correcto. En el caso de la segunda fórmula, es la que le falta aceleración y a la tercera es la que le falta velocidad final. Bien. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos por acá lo siguiente. Ejemplo número 1. Vamos con un ejemplito número 1. Dice, un móvil parte del reposo con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Calcular la rapidez de dicho móvil luego de 4 segundos. Calcular la rapidez de dicho móvil luego de 4 segundos. Vamos a ver. ¿Cómo resolvemos este pequeño ejercicio? ¿Cómo resolvemos este pequeño ejercicio? Tenemos respuesta de Luis, de Christopher, de Lady, de Eric. Muy bien, Sebastián. Excelente. Muy bien, Akemi. Natalie, Alexa, Cintia. Perfecto. Claro, lo primero que yo voy a hacer es extraer los datos. Lo primero que hago es extraer los datos. Como parte del reposo, significa que la velocidad inicial vale 0. El problema dice que parte del reposo. Eso significa, ¿no? Luego, la aceleración vale 2 metros por segundo al cuadrado. 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cierto?
Otra cosa importante es que el tiempo vale 4 segundos. Tenemos que el tiempo es de 4 segundos. ¿Bien? Vamos a ver. Luego tenemos lo siguiente. Nos piden la velocidad final, ¿no? Nos piden la velocidad final. Lo que tú tienes que darte cuenta es que no hay distancia. Como no hay distancia, no hay desplazamiento, entonces yo tengo que buscar una fórmula que no tenga desplazamiento. ¿Qué fórmula no tiene desplazamiento? ¿Qué fórmula no tiene desplazamiento? Pues la primera. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. Entonces, vamos a reemplazar. Decimos, bien, decimos. La velocidad final es lo que me piden. La velocidad inicial vale 0, puesto que parte del reposo. La aceleración es 2 y el tiempo es 4, ¿no? La aceleración es 2, el tiempo es 4. Muy bien, ahí lo tenemos. Luego, dice lo siguiente. La velocidad final sería 2 por 4, 8. 8 metros por segundo. La velocidad final sería 8 metros por segundo. Perfecto. ¿De acuerdo? Ese sería entonces el detalle de la velocidad final. Bien. Vamos a ver entonces este otro ejemplo. Dice, un móvil avanza con una rapidez de 20 metros por segundo, luego aplica los frenos y su rapidez disminuye uniformemente hasta que se detiene, perdón, luego de 4 segundos. Hallar la distancia que recorrió durante su frenado. Hallar la distancia que recorrió durante su frenado. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la clave en este ejercicio? ¿Cuál sería la clave en este ejercicio? A ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Alguien de ustedes tiene alguna respuesta por acá, chicos? Claro, exactamente. La velocidad final sería 0. La- claro, la velocidad final sería igual a 0, ¿no? Muy bien. Ajá, muy bien. Tenemos respuesta de Luis. Muy bien, chicos. Primero lo que hacemos es sacar los datos, ¿no? Dice que tenemos que la velocidad inicial vale 20, la velocidad final vale 0. Profesor, ¿y cómo sabemos que la velocidad final vale 0? Es que acá dice que se detiene. Si dice que se detiene, entonces significa que la velocidad final vale 0. ¿Bien? Luego de 4 segundos, tenemos el tiempo, ¿no? Te piden hallar la distancia que recorrió. Te piden la distancia, desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no tenemos en este ejercicio? Lo que no tenemos es la aceleración. Entonces, yo tengo que buscar una fórmula que no tenga aceleración y esa es la segunda fórmula. La segunda fórmula es la que no tiene aceleración. Entonces me quedaría desplazamiento, le puedo poner d de distancia, es igual a velocidad final, que vale 0, más velocidad inicial, que vale 20, entre 2 multiplicado por el tiempo, que vale 4.
Entonces yo tengo 20 más 0, eso es 20. Entre 2 es 10. 10 por 4 es 40. ¿Cierto? Entonces tendríamos que ese desplazamiento sería 40 metros. Muy bien. Excelente, chicos. Excelente, muy bien. Muy bien, todos los que llegó a esa respuesta. Perfecto. Vamos a ver este otro ejemplo. Número 3. Un móvil parte del reposo con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Calcular la distancia que recorre luego de 4 segundos. Calcular la distancia que recorre luego de 4 segundos. Muy bien. ¿Cuál sería tu respuesta acá? Muy bien. Excelente. Excelente, Fabricio, Luis, Grace, Natalie, Alexa, Cintia, Maricielo, Edwin, Lady, Christopher, Milagros. En este caso, recuerden que partir del reposo significa que la velocidad inicial vale cero, ¿no? Tenemos velocidad inicial igual a cero, esto es reposo. Reposo, ¿no? Aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Y tenemos que el tiempo es 4 segundos. Muy bien. Nos piden calcular la distancia, o sea, el desplazamiento, ¿no? D. Lo que no nos dicen nada es acerca de la velocidad final. La única fórmula que no tiene velocidad final, la única que no tiene velocidad final es la tercera. O sea, te quedaría desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya te quedaría D es igual a cero más un medio de aceleración que vale 2 por el tiempo que es 4 al cuadrado, ¿no? El tiempo que es 4 al cuadrado. 2 se va con 2, 4 al cuadrado es 16. 16. Perfecto, chicos. Un ejemplo más. Dice, calcular la rapidez que adquiere un móvil luego de recorrer 15 metros si parte con una rapidez de 10 metros por segundo y una aceleración constante de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál sería la respuesta en este ejercicio?
Muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien. Cerca, cerca. Algunos me dicen 400, luego me dicen 20, ¿no? 20, claro, raíz de 400. Claro, claro, claro. O sea, te quedaría así. Dices, eh, dice calcular la rapidez que adquiere un móvil luego de recorrer 15 metros si parte con una rapidez de 10 metros por segundo, ¿no? Y una aceleración constante de 10 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración, ¿no? Entonces, tenemos acá el desplazamiento 15 metros, tenemos la velocidad inicial que vale 10 y tenemos la aceleración que vale 10 también, ¿no? La velocidad final vale 0, no hay tiempo, ¿cierto? No hay tiempo. Entonces acá cumple lo siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. La velocidad final al cuadrado sería igual a velocidad inicial al cuadrado, 10 al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que vale 10, por el desplazamiento, que es 15. Es la única forma que no tiene tiempo, por si acaso. Entonces acá es 2 por 10, 20 por 15, es 300. 300 más 100 es 400. O sea, te quedaría que la velocidad sería la raíz de 400, porque como es velocidad al cuadrado, entonces sería, pasa al otro lado como raíz de 400. Y raíz de 400 es, lógicamente, 20 metros por segundo. ¿Mm? Claro. O sea, es un poquito de repente acostumbrarse a las operaciones, chicos. No es nada del otro mundo, ¿ya? No es nada del otro mundo. Muy bien. Así que no tengan miedo, todo va a salir bien, ¿ya? Por si acaso, estas cuatro fórmulas tienen su demostración, ¿ya? Eh, por razones de tiempo, pues no las hacemos. No sé si ustedes de repente tendrán un poquito de tiempo para investigar. En todo caso, pues, como ya saben, la semana pasada les invité a mi canal de YouTube. Ahí tengo un video por ahí donde están las demostraciones de esas cuatro fórmulas. Claro que esas demostraciones en realidad no son necesarias en sí aprenderlas, porque las demostraciones, pues, bueno, te pueden ayudar de repente para tener una mejor visión, es verdad, pero no es necesario tenerlo presente, ¿no? Bien, bueno, acá por si acaso te lo dejo para que lo vayas revisando, ¿ya? Es la deducción de las fórmulas generales. Muy bien. Ahora, no solamente son las cuatro fórmulas generales, sino sé que son más cositas. Mira, acá, por ejemplo, una de ellas es la ecuación del MRV. ¿Cuál es la ecuación del MRV? El movimiento rectilíneo uniforme tiene una ecuación. Dos, tiene una ecuación. Esta ecuación se deduce de la tercera fórmula general. O sea, nosotros ponemos desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero el desplazamiento se puede escribir como posición final menos posición inicial. Entonces, nosotros escribimos así. La posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, les ponemos los nombres, ¿no? Posición final, posición inicial, velocidad inicial, aceleración, tiempo, ¿no? Sin embargo, esta es una fórmula general, o sea, es para cualquier dirección. Nosotros normalmente, y en el ciclo San Marcos, estamos acostumbrados a trabajar en el eje X. Por eso, la misma ecuación la aprendemos más en el eje X, o sea, en la recta del eje X. Decimos, a la posición inicial, que es el R sub 0, le ponemos X sub 0. A la posición final, que es el RF, le ponemos XF. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a trabajar en el eje X. Es lo más común. Entonces tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración, y la ecuación es exactamente la misma, solo que en lugar de R va X. Y dice así, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vector a la derecha positivo, vector a la izquierda negativo. Oye, profesor, pero ¿qué cosa quiere decir posición inicial? Posición inicial, chicos, quiere decir dónde comienza.
O sea, vamos a ponerle como que es el inicio del camino, dónde comenzó. Y la posición final es dónde terminó, o sea, cuál fue el final del camino. ¿Cuál fue el final del camino? ¿Ya? Es como que tú digas, pues, por ejemplo, ¿no? Cuando tú vas de tu casa, ¿ya? Cuando tú vas, por ejemplo, de tu casa al colegio, ¿no? Cuando tú vas, por ejemplo, profesor, una pregunta, ¿hoy habrá práctica de 3 preguntas? Claro, sí, así es, chicos, sí va a haber práctica, como siempre, ajá, ya. Ah, ya, o sea, sí, 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 sí. Mira, Luz, no hay problema por esa parte. Mira, algunos le ponen, mira, en física esa parte no van a tener inconvenientes, ¿no? Profesor, a mí mi profesora le pone así, VI, velocidad inicial. No hay problema, velocidad inicial, no hay problema. Yo le pongo V sub cero, no hay problema. Ya, el V sub cero, lo que pasa es que el V sub cero muchas veces lo toman desde el origen, ¿no? O sea, pero no hay problema, no hay problema. Puedes usar cualquier notación. Es más, al desplazamiento, delta de X, yo le pongo para indicar que estás trabajando en el eje X. Muchas veces le ponen D nada más, ¿no? No hay problema, o sea, al delta de T se le puede poner T, no hay problema. Por esas situaciones la física no va a cambiar, ¿entienden? ¿Ya? En varios textos vas a encontrar diferentes formas de escribirlo y eso no tiene que ser ningún inconveniente. ¿De acuerdo, chicos? Lo que sí es algo casi universal es que más se trabaja en el eje X, por eso es que le ponemos acá XF, X inicial, ¿no? Cuando ponemos, por ejemplo, por ejemplo, es como que tú quieras ir de tu casa a tu colegio, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería tu posición inicial? Tu casa. ¿Y cuál sería tu posición final? Tu colegio, por decir, ¿no? Entonces, si tú quieres ir de tu casa al colegio, estás en una posición inicial. O sea, ¿dónde es tu casa? Posición inicial. ¿Y dónde llegas? Posición final. Ahora, cuando vas, el proceso de ir de tu casa al colegio, eso se llama desplazamiento, ¿no? Pero si estás en tu casa, si ahí comienzas, tu casa es tu posición inicial. Si llegas a tu colegio es tu posición final. Entonces, no confundir la palabra desplazamiento con posición. Posición es dónde estás, dónde comienzas o dónde terminas. Mientras que desplazamiento es cuánto te has avanzado, cuánto te has movido. Ese es el desplazamiento. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. Ahora, un ejemplito de acerca de esto. Mira, por ejemplo, voy a sacar una pregunta de, de un examen de admisión que se hizo hace mucho tiempo. Mira, dice, mira, esta es una pregunta solamente para interpretar nada más, ¿ya? Si te vas a dar cuenta, chicos, acá va a entrar un poco más la matemática, ¿ya? A ver, me dicen, profesor, ¿por qué el desplazamiento tiene dos fórmulas? ¿A qué te refieres con que tiene dos fórmulas, Jeremy? Esa parte no te entiendo. Dos formas de escribir, dos formas de calcular. A ver, vamos a ver. Vamos a responder a la pregunta a Jeremy. O sea, te refieres, a ver, déjame intentar adivinar. ¿Te refieres a que se calcula de esta manera, como la fórmula número 2, y de esta manera, como la fórmula número 3? ¿A eso te refieres? ¿Por qué tiene dos fórmulas? ¿A eso te refieres? ¿Sí? Ajá, ya, no te preocupes. Ya, ya. Lo que pasa, sí, ya, profesor, ¿por qué el desplazamiento tiene dos formas de calcular? ¿Por qué se calcula como velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo? ¿O por qué se calcula velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado? Muy bien, chicos, quiero que entiendan una cosita importante, ¿ya? Por si acaso, la primera fórmula no es una fórmula para calcular propiamente la velocidad final. No vayas a pensar que esta fórmula se ha inventado para calcular la velocidad final. No, no es para eso. Esta fórmula te puede servir para calcular la velocidad final
la velocidad inicial, la aceleración o el tiempo. Lo único que necesitas es tener todo menos el desplazamiento. Bien. Esta segunda fórmula no es para calcular el desplazamiento propiamente. Es para calcular o el desplazamiento, o la velocidad final, o la velocidad inicial, o el tiempo. Lo único que necesitas es no tener aceleración. ¿Entiendes? La tercera fórmula no es para calcular el desplazamiento. Puedes calcular el desplazamiento. Puede ser. También la velocidad inicial, también el tiempo, también la aceleración. ¿De acuerdo? O el tiempo, como te dije. Lo que necesitas, la única condición es tener todo menos la velocidad final. ¿Te das cuenta? La cuarta fórmula, mira, puedes calcular tu velocidad final, velocidad inicial, puedes calcular tu aceleración, puedes calcular el desplazamiento. ¿Sí o no? Lo único que necesitas es no tener tiempo. Ahora, profesor, el desplazamiento tiene dos fórmulas. Si lo vemos de cantidad de fórmulas, el desplazamiento tiene una, dos, tres formas de calcularse. La primera forma de calcularse sería si no tienes aceleración. La segunda, si no tienes velocidad final. Y la tercera, si no tienes tiempo. Pero si te das cuenta, todas tienen tres formas. Por ejemplo, la velocidad final tiene una, dos y tres. La primera, si no tienes desplazamiento. La segunda, si no tienes aceleración. Y la tercera, si no tienes tiempo. Igual la velocidad inicial, ¿no? Bueno, perdón, igual la aceleración. Tienes una, tienes dos, tienes tres. ¿Sí o no? Si no tienes desplazamiento, si no tienes velocidad final, si no tienes tiempo, y igual es el tiempo, ¿no? Si no tienes desplazamiento, si no tienes aceleración, si no tienes velocidad final. O sea, todos tienen una forma de calcularse, o sea, tres formas de calcularse. La única especial, ¿quién es? Yo te dije que acá solamente hay una especial. La única especial es la velocidad inicial. Ella es la única que vamos a decir que se considera afortunada, porque ella aparece en todas las fórmulas, ¿no? Entonces, vamos a decir que es pues como que la condición más importante, porque sin ella no podemos hacer nada. ¿Te has dado cuenta? ¿Ya? O sea, no vayas a pensar que porque aparece primero es para calcular eso nada más. No, no, no. Es una ecuación. O sea, yo puedo calcular lo que está acá o lo que está acá, cualquiera de ellas. ¿Está bien? Ya, eso es importante que entendamos acerca de las cuatro fórmulas generales. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. ¿Por qué se han sacado cuatro? Bueno, pues porque se han deducido fórmulas que involucren todas las cantidades, a excepción de una que siempre le falta. ¿Está bien? Esa es la idea de MRV. Muy bien. Continuando con esto, ya les dije que esto que está acá se llama ecuación. ¿Qué es una ecuación y para qué sirve? La ecuación es para poder calcular, para poder definir en qué posición se encuentra un móvil en un determinado tiempo. O sea, son las dos. ¿Dónde está? Son las 5. ¿Dónde está? Oye, esta ecuación, que parece muy sencilla, es una ecuación que ya elaborada a tiempo real y con ecuaciones modernas. Esta ecuación sirve para los celulares, por ejemplo, ¿no? Las aplicaciones, el Waze, el Google Maps, por ejemplo, para saber dónde estás, el GPS, ¿sí o no? Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi móvil? ¿Dónde está? ¿Por dónde se va? Oye, me han robado mi celular. ¿Por dónde está? ¿En qué posición está? ¿Te das cuenta? Esta puede ser una ecuación de repente algo sencilla en el MRV, pero ya hay sofisticaciones para casos de vida real, donde hay aceleraciones variables, donde hay eh, planos más compuestos, etcétera. Pero esta es la base. Para eso sirve esta ecuación, para saber dónde está. Estaba en su casa, ahora ¿dónde está? En el colegio. Es una ecuación para encontrar posiciones. ¿De acuerdo? Bien. Pero también sirve para poder interpretar. Por ejemplo, si yo tengo este problema, dice así. Un móvil presenta la siguiente ecuación. Mira, esta ecuación dice, x es igual a menos 6 menos t más t cuadrado. X es igual a menos 6 más menos t más t cuadrado, donde x es en metros, t en segundos. Luego de qué tiempo pasará por el origen de coordenadas, ¿no? Luego de qué tiempo pasará por el origen de coordenadas, ¿no? Muy bien, muy bien.
Vamos a ver. Ahora, mira, si tú quisieras interpretar esto, o sea, ¿cómo interpreta uno la ecuación de la posición? Bueno, pues lo interpreta de la siguiente forma, mira. Mira, chiquitín. Para que más o menos tengas una idea, pues, ¿ya? Para que más o menos tengas una idea. Tenemos, ya está, ¿no? Dice, ¿qué pasaría si el tiempo es cero? Si el tiempo es cero, él se encontraría en la posición, esto sería cero, se encontraría en la posición, ¿en qué posición se encontraría? A ver, menos 6, ¿no? 6. Ah, ¿qué pasaría si el tiempo es uno? A ver, ¿quién me dice en qué posición se encuentra si el tiempo vale uno? ¿Mm? A ver, acá sería uno al cuadrado. Mira, vamos a reemplazarlo. Sería uno al cuadrado uno. Acá es uno, ¿no? Acá sería menos uno más uno. Te queda menos 6, ¿no? O sea, si el tiempo es uno, si el tiempo es uno, sigue en la posición menos 6. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasaría si el tiempo es 2? Ah, vamos a ver, mira. Si el tiempo es 2, acá sería 2 al cuadrado 4. Acá sería 4 menos 2, porque acá sería 2, ¿no? 4 menos 2 sería 2, ¿no? 2 menos 6 te quedaría menos 4. O sea, para el tiempo 2 ya estaría en la posición que, en la posición menos 4. ¿Qué pasaría si el tiempo fuera 3? A ver, 3 al cuadrado es 9, ¿no? Acá sería menos 3, menos 6. Ah, para el tiempo 3, ¿te quedaría en qué posición? En la posición 0, ¿no? En el origen de coordenadas. ¿Cómo sería para el tiempo 4? A ver, vamos a ver. Para el tiempo 3, entonces en el origen. ¿Cómo sería para el tiempo 4? A ver, ¿en qué posición estarías en el tiempo 4? 4 al cuadrado, 16. 16 menos 4 menos 10, ¿no? Porque es menos 6 menos 4 menos 10. Te quedaría en 16 menos 10, 6. Estaría en la posición 6. Para el tiempo 5, ¿cuánto te quedaría? Vamos a ver. 25 menos 11, ¿no? 25 menos 11 quedaría, a ver, 14, ¿no? 14, te quedaría en la posición 14. Mira, no sé si te estás dando cuenta, no sé si te estás dando cuenta, pero lo que yo estoy haciendo es que para cada segundo le estoy reemplazando en la ecuación y me está botando diferentes posiciones. Esta ecuación es poderosísima, porque esta ecuación te dice dónde está, dónde está. Para eso sirve esta ecuación. ¿Quieres saber dónde está? Dime a qué hora quieres saber, ¿no? Es como que, por ejemplo, alguien te quiera buscar, ¿no? Alguien te quiera buscar. De repente ya, ¿dónde estás? Tú dices, pues estoy no sé, bueno, ahora todo el día paras en tu casa, ¿no? Pues supongamos que puedes asistir, tú vas al colegio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde estás en la mañana? En el colegio. Entonces, a las 10 de la mañana estás en el colegio, supongamos, ¿no? Entonces, esa es tu posición. Oye, pero a la 1 de la mañana, ¿que vas a estar en el colegio? No, ¿sí o no? 1 de la mañana estás en tu casa. Entonces, algo así es, ¿entiendes? Algo así es. Esta ecuación te dice dónde está, pero para saber dónde está, ¿qué necesitas? Saber el tiempo. Tú reemplazas el tiempo acá y esto te da poderosamente la posición, dónde está. ¿Te das cuenta? Para eso sirve. Entonces, mira cuál es la pregunta. Dice, ¿luego de qué tiempo pasará por el origen de coordenadas? Oye, preguntita. ¿Alguien me puede decir qué cosa significa origen de coordenadas? ¿Alguien me puede decir qué cosa significa origen de coordenadas? ¿Qué significa origen de coordenadas? En el punto cero, ¿sí? En el punto cero. O sea, te están diciendo, ¿cuándo la posición es cero? Te están preguntando. Bueno, yo ya lo resolví. No sé si te has dado cuenta. ¿En qué tiempo la posición es cero? En el tiempo. ¿En qué tiempo la posición es cero? La posición es cero en el tiempo 3. ¿Sí o no? Lo resolví, pero ¿sabes qué? Lo resolví probando valores. Definitivamente no es la forma correcta de resolverlo. Esto yo lo hice solamente para que tú te des cuenta que para cada tiempo hay una posición. ¿Me entiendes? Esa forma de resolver no es la correcta, pues, porque
no siempre vas a estar probando valores, ¿no? Además, no es la forma correcta de hacerlo. Aunque a algunos les diga, ¿ya? La forma correcta de resolver esto, ¿cómo es? Tú dices, mi origen de coordenadas es 0. O sea, esto, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que ser? Tu X tiene que ser 0. Entonces, si tu X tiene que ser 0, entonces ahí recién tienes que reemplazar, calcular tu tiempo. Y dices, acá está, ¿no? Yo quiero saber cuándo llegará a la posición 0. Está en la posición menos 6. Dice, cumple lo siguiente. En el origen de coordenadas, X es igual a 0. En el origen de coordenadas, X es igual a 0. Entonces, te quedaría, como X es igual a menos 6 menos T más T cuadrado, tú quieres que X sea 0. 0 es igual a menos 6 menos T más T cuadrado. ¿Sí o no? Ahora, la pregunta para toda la comunidad pitagorina, jóvenes, ¿ustedes tienen la capacidad de resolver esto? O sea, ¿sí saben cómo resolverlo? ¿Mm? ¿Sí saben cómo resolverlo, chicos? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sabemos cómo resolverlo? Obvio, dicen por ahí, obvio microbio. Ya, muy bien. Entonces yo confío en que ustedes sí saben cómo resolverlo. Ya, por si acaso, más o menos, yo voy a utilizar este método, que es el método que seguramente todo el mundo usa, que es el método clásico, conocido como el método del Aspasín. Del Aspasín. Profesorcito, ¿cómo era? T cuadrado menos T menos 6 igual a 0. Igual a 0. Entonces yo quiero saber en qué tiempo pasa por el origen de coordenadas, o sea, en qué tiempo el X vale 0. Entonces yo digo, el T cuadrado se puede escribir como T por T, T por T, T cuadrado, ¿sí o no? Dos números que me den menos 6, más 2 y menos 3, ¿no? Más 2 y menos 3. Bacán, bacán, bacán. Ahora, ¿cumple o no cumple el aspa simple? A ver, si yo multiplico T por 2 es 2T. Si yo multiplico menos 3 por T, menos 3T. Lo sumo, me sale menos T. ¿Cumple o no cumple? Sí cumplió, ¿ya? Pero ahora, esto implica que me va a quedar la ecuación así. T más 2 por T menos 3 igual a 0. Eso se llama factorización, ¿ya? Ahora, yo sé que cualquiera de ellos puede ser 0. One possibility es que para que esto sea 0, T tiene que ser menos 2, pues, ¿no? Menos 2 más 2 me da 0. Dime, ¿mi respuesta podrá ser menos 2? Yo quiero que tú me digas por qué sí o por qué no. ¿Podrá ser menos 2 mi respuesta? ¿Por qué sí o por qué no? A ver, ¿quién es el científico que me da? Mira, Natalie me dice que no. Luis también me dice que no. Ya a ver, Natalie, Luis, Fabricio. Ajá, muy bien, Fabricio. El tiempo nunca será negativo, ¿no? Claro, claro que sí. El tiempo nunca será negativo. ¿Sí o no? Las únicas personas que rompen el esquema del tiempo son algunas chicas, ¿no? Cuando te dicen, estoy ahí ahorita, ahorita estoy ahí. No, ellos sí rompen pues el esquema del tiempo, porque ahorita es ahora, pues, ¿no? Pero tú, o sea, en realidad, el tiempo siempre tiene un proceso para poder cambiar también, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú no puedes tener un tiempo negativo, tú no puedes decir, ha pasado menos 2 segundos, ¿no? Imposible, ¿de acuerdo? La otra posibilidad es que el tiempo sea 3. Ah, eso sí puede ser, ¿de acuerdo? Luego de 3 segundos, bueno, se entiende porque cuando hablamos de tiempo, siempre tiene que ser hacia futuro, ¿se entiende? No puedes hablarlo pasado. Muy bien. Ah, ya ves, ahí está Natalie enseñándonos justamente el lenguaje femenino. Ahora es en una hora, ¿sí, no? Nosotros a veces no entendemos eso. Muy bien. Entonces, chicos, tenemos eso como ejemplo. Mira, vamos a ver esta situación. Mira, esta es una situación que también sirve con la ecuación, ¿ya? A ver, dicen por ahí.
recorrió una distancia en menos 3 segundos. No existe el tiempo negativo. Sí, puede ser. En una gráfica es una parábola. Claro que sí, Edgar. Eso a la parte la vamos a ver en el intermedio. Ya, hasta la parte de las gráficas. Por el momento hay que darle duro a la matemática. Chicos, solamente les voy a dar un consejito a aquellos que de repente, ya, bueno, yo sé que no todos piensan así, pero de todas maneras, permíteme dar este consejito. Hay algunos que piensan, algunos, que piensan que por estudiar letras no tienen que saber matemáticas, ¿no? O al revés, o los que estudian para ir a ingeniería no tienen que saber letras. Chicos, en este mundo tan globalizado, de verdad que sí les pido, por favor, que ustedes estudien, sean eh, lo más versátil posible, al menos en lo básico. ¿Está bien, chicos? Al menos en lo básico. Si vas a ir a Derecho, a Ciencias Sociales, si vas a ir a la Facultad de Letras, a Ciencias Administrativas, estudian bastante matemática para que marques esa diferencia. ¿Correcto? Si vas a ir igual a Ingeniería, dale duro a las letras para que marques también tu diferencia. Muy bien. Un móvil presenta la siguiente ecuación. X es igual a 2 menos 4t, ya, 2 menos 4t más 3t cuadrado, donde X es en metros y t en segundos. X es en metro, muy bien, muy bien, muy bien. Dice, luego de qué tiempo su velocidad será 8 metros por segundo. Ah, mira, cuando ya la pregunta se pone así de molestosa, porque esta pregunta no me están diciendo, no me están pidiendo ni X, o sea, X, ¿cómo se llama? X se llama posición, ¿sí? No me están pidiendo la posición, porque si me pidieran la posición, al toque nomás, con el tiempo, lo hago al toque, ¿sí o no? A mí lo que me están pidiendo, ¿qué cosa es? Me están pidiendo el tiempo. Ya, pero ¿sabes qué? No tengo de dato la posición. O sea, yo quisiera saber cuánto es la posición, ¿no? Me están dando de dato, ¿qué cosa? La velocidad. Y la velocidad, pues no está acá en esta ecuación. Entonces, ahí es donde tiene que entrar tu maña. ¿Me entiendes, chiquitín? Porque tú como postulante a una universidad nacional tienes que tener maña. Esa parte no te olvides, ¿ya? Tienes que ser mañoso, profesor, porque me está pidiendo. Lo que pasa es que en el buen sentido tienes que tener esa maña, esa costumbre de tratar de siempre buscar las alternativas. ¿Cómo lo consigues? Resolviendo varios problemas, practicando bastante. Mira, por ejemplo, si tú te fijas en esta ecuación, x es igual a 2 menos 4t más 3t cuadrado, no sé tú, pero yo al toque, en mi cabecita, viene esta ecuación en mi mente. Siempre cuando yo a veces estoy caminando por la calle y veo esta ecuación por ahí dibujado, ¿no? Entonces esto se me viene a la mente. No sé si a ti te pasa esto. Varios chicos me dicen, profesor, usted es el único que ve cosas en la calle. Como que ecuación. No sé tú, pero a mí me pasa eso. Mira, esta ecuación es la ecuación del MRV, ¿sí o no? Esta es la ecuación del MRV, ¿sí o no? Ya, ahora, ¿por qué es que esta ecuación me recuerda esta que está acá? Porque tiene el tiempo al cuadrado. Por eso, por eso me recuerda. ¿De acuerdo? ¿Está bien? A veces todo me recuerda a ella, chicos. Todo me recuerda a ella. Entonces, mira, si tú tienes eso, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a darle la forma. Vas a darle la forma. Pero dale la forma, mira, sin que te pierdas. Fíjate lo que voy a hacer. Agárrate fuerte, por favor. Ya, respira profundamente. Quiero que me digas una cosa. ¿Acaso esta ecuación y esta ecuación que está acá no son iguales? ¿Son iguales o no son iguales? A ver, dime tú. ¿O hay alguna diferencia? ¿Qué me dices tú? ¿Son iguales o no son iguales? Sí son iguales, ¿no? Muy bien, Fabricio. Sí son, dice. Sí son. Sí son, muy bien, claro que sí. Así como está de moda poner en el Facebook, ¿no? Sí soy. Muy bien. Entonces, ahora, yo
yo quiero que uno de ustedes, solamente me conformo con que uno de ustedes me diga por qué, por qué se me dio la gana de escribir al 3 de esta manera. Mira, en lugar de poner 3, he escrito un medio de 6. ¿Te das cuenta? O sea, un medio de 6 es 3. Pero ¿por qué hice eso? A ver, ¿cuáles fueron mis intenciones? ¿Por qué hice eso? Muy bien, Miguel justo estaba haciendo eso. Claro, para poder compararse, ¿no? Claro, esa es la idea, lo máximo para adaptar. Esa es la idea, mucho. Esa es la idea. Entonces, mira, como todo me recuerda a ella, yo le doy forma, ¿ya? Para que se parezca a ella, ¿sí o no? Porque todo me recuerda a ella. Entonces, chiquitín, chiquitito, la posición inicial es 2, ¿sí o no? Acá está, la puse así, la aislé para que tenga esa forma, ¿sí o no? El que está al costado del tiempo es la velocidad inicial, mira, yo la separé, -4, tú eres -4. Y la que está entre el tiempo al cuadrado y el 1/2, ¿quién es? Es mi aceleración. Entonces, tú eres mi aceleración. Entonces, ya, ahora sí, chiquitín, compárala. Compárala. Velocidad inicial vale -4. Si alguien te pregunta, de repente tú estás caminando por la calle, ¿no? Tu vecino te pregunta, oye, ¿por qué le has puesto velocidad inicial -4? Tú dile, porque la comparé. Y luego de la comparación saqué eso. La aceleración vale 6. ¿Por qué? Porque la comparé. ¿Sí o no? Oye, y tú tienes un dato. Tu velocidad final, ¿cuánto tiene que ser? Tu velocidad final, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 8, ¿sí o no? Tu velocidad final tiene que ser 8. Oye, te están pidiendo el tiempo, chiquitín. Te están pidiendo el tiempo. O sea, mira, velocidad inicial, aceleración, velocidad final y te piden el tiempo. ¿No te recuerdas de una fórmula general? Claro. ¿Quién? La primera. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ah, de acuerdo. Mira, chiquitín. Ahora sí. Reemplázala con confianza. ¿Quién es tu velocidad final? Ese es tu dato, obvio. ¿Quién es tu velocidad inicial? -2. -4, menos 4. La aceleración vale 6. Tiempo es t. Lo que te piden. ¿Sí o no? Ahora, acá este -4 pasa al otro lado a sumar. Menos 4 pasa como 4. 4 más 8, 12. 12 es igual a 6t. T vale 2. El tiempo vale 2. Ahora, dime la verdad, chiquitín. Confiesa. El tiempo vale 2. ¿Sí o no? Esa es tu respuesta. O sea, ya acabaste ya el problema. Ahora, yo bueno, varias veces he recibido así como que preguntas de los alumnitos que me dicen, profesor, ¿y qué pasó con la posición inicial? Vale +2. Sí, chiquitín, es verdad, vale +2. Profesor, pero usted ni siquiera la ha usado. Es que ese es el riesgo, pues, chiquitín, que a veces corren algunas cantidades. Pueden estar ahí, pero a mí no me interesan. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no fue necesario. Porque yo solamente necesitaba la velocidad inicial, la aceleración, la velocidad final para poder encontrar mi tiempo. Ya no necesitaba de ella. Pero bueno, está ahí. Qué bueno que por ella, ¿no? Qué bueno por ella. Pero no la necesité. ¿Está bien? Por si te preguntabas qué cosa hice con ella. No hice nada. No la usé. ¿Correcto, chiquitín? Muy bien. Ahora bien, este, bueno, chicos, voy a eh, programar el examen, ¿ya? Quiero que voy a programarnos el examen. ¿No? Este es mi salón favorito. El examen está programado ¿cómo se dice? Uno, algo así, en el Teams, ¿no? Igual se los voy a compartir por el link por, por acá. Comparto el link.
Ahí está. Vamos a ver, chicos. A ver, díganme si pueden ver las preguntas, por favor. Díganme si pueden ver las preguntas. Bacán.